BBQ Noticias. La noche que Europa jugó su carta nuclear mientras Wall Street celebraba. Muy buenas noches, guardianes del pulso mundial. Soy Isabela Briones, y esto es BBQ Noticias Vespertina, donde las noches de miércoles no son para ver series, sino para descifrar exactamente cómo Europa acaba de jugar su carta más peligrosa mientras Wall Street celebra como si no hubiera un mañana. Hoy cerramos con 6 movimientos que demuestran por qué esta noche será recordada como el momento en que la diplomacia europea se volvió letal, desde Francia, Alemania y Reino Unido activando el ultimátum más agresivo contra Irán en una década, hasta Wall Street alcanzando el 19º récord del año porque, aparentemente, 50 puntos básicos de recorte son la nueva normalidad. Y mientras Trump despliega 1.300 efectivos federales como fuerza de reacción rápida para controlar disturbios civiles, Sudán vive su peor masacre humanitaria en meses con 40 civiles ejecutados en pleno brote de cólera. Si creían que entender las amenazas diplomáticas era complicado, esta noche les demostramos por qué en BBQ Noticias sabemos que cuando Europa dice activar sanciones, están literalmente amenazando con aislar económicamente a un país entero sin posibilidad de apelación. Empezamos. El ultimátum snapback, cuando Europa juega su carta nuclear diplomática. Comenzamos con la amenaza diplomática más sofisticada y letal que Europa ha lanzado en años. Los diplomáticos principales de Francia, Alemania y Reino Unido emitieron un ultimátum claro a Irán: retoma las negociaciones nucleares antes de fin de agosto o enfrentarás la activación del mecanismo snapback, que restaurará automáticamente todas las sanciones del Consejo de Seguridad sin posibilidad de veto ruso o chino. Traduzcamos esta amenaza en términos reales. El mecanismo snapback es el arma nuclear de la diplomacia internacional. Permite que cualquier firmante original del acuerdo nuclear de 2015 restaure instantáneamente todas las sanciones de la ONU contra Irán sin que Rusia o China puedan vetarlo. Es un aislamiento económico total, automático e irreversible una vez activado. Y aquí está el detalle devastador: no es negociable, no es apelable y no requiere una nueva votación del Consejo de Seguridad. Una vez que el E3 presiona el botón, Irán queda completamente aislado del sistema financiero global. El momento del ultimátum no es casualidad, llega exactamente después de que Irán anunciara la expansión de su programa de enriquecimiento de uranio al 60%, peligrosamente cerca del 90% necesario para armas nucleares. Europa básicamente está diciendo: paren ahora o los aniquilamos económicamente. Este ultimátum, snapback, representa la evolución de Europa hacia una diplomacia armada. Durante años, el E3 ha usado el poder blando y la negociación multilateral. Ahora están usando el único mecanismo legal que evita completamente el veto ruso-chino para ejercer la máxima presión sobre Irán. Es brillante por su simplicidad: no necesitan convencer a Putin o a Xi Jinping, no necesitan nueva legislación, no necesitan apoyo del Congreso estadounidense. Solo necesitan determinar que Irán violó el acuerdo, y de inmediato, el aislamiento económico es automático. Irán está literalmente a 18 días de un potencial apocalipsis económico, y no hay nada que Rusia o China puedan hacer para salvarlo si Europa decide activar el snapback. Wall Street en éxtasis, el 19º récord que redefine la normalidad. Pasamos a la euforia financiera que está redefiniendo completamente qué significa mercado normal. Wall Street alcanzó su 19º récord del año, con el S&P 500 cerrando en niveles históricos mientras el Nasdaq celebra las expectativas de recortes de tasas que van desde 25 hasta 50 puntos básicos en septiembre. La matemática de esta euforia es fascinante: los mercados han decidido que los recortes de tasas agresivos son inevitables, convirtiendo cada dato económico en una confirmación para más celebración. No importa si es la inflación controlada, el empleo sólido o el crecimiento del PIB, todo se interpreta como justificación para que la Fed aplique una política más expansiva. Es como si Wall Street hubiera entrado en una realidad alternativa donde las malas noticias significan buenas noticias porque justifican una flexibilización de la Fed, y las buenas noticias también significan buenas noticias porque confirman la fortaleza económica. El nivel de confianza es casi irracional: 19 récords en 8 meses sugieren que los inversionistas literalmente creen que nada puede salir mal. Es un optimismo que hace que la euforia de 1999 parezca cautela conservadora. Este 19º récord revela algo preocupante sobre la psicología del mercado: hemos entrado en un territorio donde el descubrimiento racional de precios ha sido reemplazado por una dependencia total de la Fed. Los mercados no están valorando los fundamentos de las empresas o la realidad económica, están valorando las expectativas de la política de la Fed. Es como si todo el análisis de seguridad de la valoración hubiera sido reemplazado por una simple pregunta: ¿la Fed va a imprimir más dinero? Si la respuesta es sí, todo sube. Si la respuesta es no, bueno,
nadie está considerando esa posibilidad. Francamente, cuando los mercados alcanzan 19 récords en 8 meses, ya no estás en un mercado alcista, estás en la negación de un territorio de burbuja. Y las burbujas solo tienen una forma de resolverse. Trump despliega fuerza federal, 1.300 efectivos para reacción rápida. Llegamos a la militarización doméstica que revela exactamente cómo Trump se está preparando para posibles disturbios civiles. Después de tomar el control federal de la Policía del Distrito de Columbia, la Casa Blanca activó una fuerza de reacción rápida compuesta por 800 guardias nacionales y 500 agentes federales, diseñada específicamente para un despliegue rápido en otras ciudades ante el descontento social. Esta fuerza de 1.300 efectivos representa una militarización sin precedentes de la aplicación de la ley nacional. No estamos hablando de la Guardia Nacional tradicional que responde a emergencias naturales, estamos hablando de una fuerza diseñada específicamente para un despliegue rápido contra el descontento civil en múltiples ciudades simultáneamente. La combinación del control federal sobre la policía DDS más la fuerza de despliegue rápido sugiere que la administración se está preparando para escenarios donde la aplicación de la ley local es insuficiente o poco confiable para mantener el orden. El momento es revelador, esta fuerza se crea exactamente cuando las tensiones sociales están aumentando debido a la incertidumbre económica, la polarización política y las crisis internacionales. Trump básicamente se está preparando para los peores escenarios domésticos mientras maneja múltiples crisis internacionales. Este despliegue de 1.300 efectivos federales indica un cambio fundamental hacia el control centralizado de la aplicación de la ley durante los periodos de crisis. Tradicionalmente, el orden nacional ha sido responsabilidad de las autoridades locales y estatales, con la participación federal solo en circunstancias extremas. Ahora, Trump está posicionando previamente a las fuerzas federales para un despliegue rápido, lo que sugiere que la administración espera que el descontento social se vuelva más frecuente y más generalizado. Es una preparación para la inestabilidad nacional que podría resultar del colapso económico, la crisis política o el conflicto internacional que se extiende a las tensiones nacionales. La pregunta es si esta preparación es una planificación de contingencia prudente o la creación de una profecía autocumplida. Masacre en Sudán, 40 civiles ejecutados mientras el mundo mira a Gaza. Continuamos con la tragedia humanitaria que demuestra el costo brutal de la atención internacional selectiva. La milicia paramilitar sudanesa RSF ejecutó al menos a 40 civiles en el campamento de Abu Souk en Darfur, en medio de una región devastada por el hambre y un brote de cólera que ya ha causado decenas de víctimas entre los niños desplazados. Esta masacre ocurre en completa invisibilidad internacional. Mientras los medios de comunicación globales se centran en Gaza y Ucrania, Sudán está experimentando una de las peores crisis humanitarias del planeta, con ejecuciones sistemáticas de civiles, hambruna generalizada y brotes de enfermedades que están diezmando a las poblaciones desplazadas. 40 civiles ejecutados en un día, docenas de niños muertos por cólera, y la respuesta de la comunidad internacional es básicamente el silencio porque la atención geopolítica está en otro lugar. El contraste es moralmente devastador. Gaza recibe cobertura global e intervención diplomática internacional, mientras Sudán enfrenta un genocidio sistemático en completo silencio mediático. Es la brutal realidad de que la relevancia geopolítica determina la atención humanitaria. Esta masacre de 40 civiles en Darfur expone la fea verdad sobre la preocupación humanitaria internacional. No se trata del sufrimiento humano, se trata de la relevancia geopolítica y la conveniencia de la narrativa mediática. Sudán no tiene petróleo que le importe a las potencias globales, no amenaza la seguridad israelí, no implica la expansión de la OTAN, por lo que la ejecución sistemática de civiles recibe una atención mínima en comparación con los conflictos que sí afectan los intereses de las grandes potencias. Es la mercantilización del sufrimiento humano. Algunas vidas importan más que otras en función de la relevancia geográfica y geopolítica, no del valor moral o la necesidad humanitaria. Miles de personas están muriendo en Sudán mientras la atención internacional se centra en conflictos que sirven a las narrativas de las grandes potencias. Es una bancarrota moral disfrazada de prioridad estratégica. Atención, guardianes del pulso global. ¿Tienes una propiedad y buscas que se convierta en un verdadero éxito en Airbnb? El secreto no está solo en la ubicación, está en el diseño. Les presento a Arcplan, la firma que fusiona arquitectura, diseño y estrategia comercial. Su misión, convertir espacios comunes en alojamientos excepcionales y rentables. Olvídate de la poca profesionalización. Con Arcplan, tu propiedad se cocina al punto para ser una mina de oro. Si quieres maximizar tus ingresos y tener un negocio consolidado, no lo dejes al azar. Agenda tu llamada con los expertos de Arcplan ahora mismo. Llama al
+52 59 5107 4280. Arcplan, espacios que inspiran estancias. Caos menor en Atlanta, cuando un auto en llamas simboliza todo lo demás. Y llegamos a la noticia que parece menor pero que simboliza perfectamente el estado del mundo. Un vehículo comenzó a arder en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, causando un congestionamiento vial masivo. Afortunadamente no hubo heridos y las operaciones continúan con normalidad, pero la imagen es demasiado perfecta para ignorarla. Un auto literalmente en llamas en uno de los aeropuertos más concurridos del mundo, causando una interrupción masiva pero, en última instancia, un daño manejable. Es casi la perfección metafórica para el estado de todo lo demás: llamas dramáticas, caos aparente, inconvenientes masivos, pero en última instancia la vida continúa. Es como ver el mundo en un microcosmos, desastres espectaculares que parecen catastróficos pero que en realidad no impiden que las funciones básicas continúen. El aeropuerto de Atlanta representa la conectividad global y el flujo económico. El incendio de un automóvil no debería interrumpir los viajes internacionales, pero en nuestro frágil e interconectado mundo, las pequeñas interrupciones crean un caos desproporcionado. Es un reflejo fractal de inestabilidades más grandes. Este incendio de un automóvil en el aeropuerto de Atlanta es una metáfora accidentalmente perfecta para 2025, incidentes dramáticos que crean una interrupción masiva pero que no cambian fundamentalmente los sistemas subyacentes. Europa amenaza a Irán con el snapback, los mercados alcanzan 19 récords, Trump despliega fuerzas federales, Sudán experimenta un genocidio, pero los aviones siguen despegando, la gente sigue viajando, el comercio continúa. Es la resiliencia y la fragilidad de los sistemas modernos simultáneamente, lo suficientemente robustos como para funcionar a través de la crisis, lo suficientemente frágiles como para que el incendio de un automóvil pueda interrumpir a millones de personas. A veces los incidentes más pequeños revelan más sobre cuán precarias son realmente nuestras operaciones normales. La ironía global, récords financieros mientras el mundo se incendia. Y cerramos con la desconexión más surreal del día. Mientras Europa amenaza con la guerra económica contra Irán, Sudán experimenta la ejecución sistemática de civiles y Trump se prepara para el despliegue militar doméstico. Wall Street celebra el 19º récord como si viviera en un universo paralelo donde nada de esto importa. Esta desconexión revela algo fundamental sobre los sistemas globales modernos. Los mercados financieros se han divorciado tanto de la realidad geopolítica que pueden celebrar máximos históricos mientras múltiples crisis humanitarias y diplomáticas se intensifican simultáneamente. Es como si el dinero y el sufrimiento humano operaran en universos completamente separados que rara vez se cruzan, excepto cuando los eventos geopolíticos amenazan directamente los márgenes de beneficio. La yuxtaposición es moralmente discordante. Los traders celebran las expectativas de 50 puntos básicos mientras las familias en Sudán huyen de la ejecución, los diplomáticos amenazan con la aniquilación económica mientras los niños mueren de cólera en los campamentos de refugiados. Esta ironía expone la característica fundamental del capitalismo globalizado: la optimización del beneficio continúa independientemente del costo humano, la crisis diplomática o la catástrofe humanitaria, a menos que esos eventos impacten directamente los fundamentos del mercado. Wall Street puede alcanzar 19 récords mientras el mundo arde porque los mercados financieros miden métricas diferentes al bienestar humano. El crecimiento del PIB, las ganancias corporativas y la política de la Fed importan más que las bajas civiles, los colapsos diplomáticos o los desastres humanitarios. Es la máxima ilustración de cómo el dinero y la moralidad se han separado por completo en los sistemas globales modernos. El éxito se mide por los precios de las acciones, no por el bienestar humano. La noche de las desconexiones peligrosas. Conectemos estos 6 puntos porque juntos revelan las peligrosas desconexiones que están definiendo 2025, ultimátum, snapback, de Europa, diplomacia armada que amenaza con la aniquilación económica. 19º récord de Wall Street, mercados financieros divorciados de la realidad geopolítica. Despliegue federal de Trump, militarización que espera inestabilidad nacional. Ejecuciones de civiles en Sudán, catástrofe humanitaria en invisibilidad internacional. Incendio en el aeropuerto de Atlanta, pequeñas interrupciones, caos desproporcionado. Ironía global, beneficios récord mientras el mundo se incendia. La intersección revela que estamos operando en múltiples realidades paralelas: la realidad diplomática donde las amenazas de guerra económica son normales, la realidad financiera donde nada puede salir mal, la realidad de seguridad donde el despliegue militar nacional es una preparación prudente, la realidad humanitaria donde la ejecución sistemática continúa invisible y la realidad de la infraestructura donde los incendios de automóviles pueden interrumpir los viajes globales. Estas realidades rara vez se cruzan,
creando puntos ciegos peligrosos donde cada sistema optimiza sus propias métricas sin considerar los impactos en los demás. Perspectiva para mañana, las fechas que convergen peligrosamente. Mañana seguiremos los acontecimientos que podrían obligar a estas realidades paralelas a cruzarse finalmente. Ultimátum, Snapback, la respuesta de Irán al ultimátum europeo determinará si la guerra económica se convierte en realidad, lo que podría desestabilizar todo lo demás. Expectativas de la Fed. Cualquier señal de que los recortes de 50 puntos básicos no están garantizados podría hacer estallar la burbuja financiera construida sobre la dependencia de la Fed. Preparación para el despliegue. El despliegue de la Fuerza Federal de Trump sugiere la expectativa de una crisis nacional que podría justificar la militarización. Claves para seguir esta semana. Jueves, respuesta oficial de Irán y reacción del mercado ante cualquier duda de la Fed y desarrollo de la crisis en Sudán. Viernes, presión del ultimátum europeo y sostenibilidad del mercado financiero y justificación del despliegue federal. Fin de semana, evaluación de si estas realidades paralelas pueden seguir operando de forma independiente. Mi predicción, si Irán ignora la amenaza europea sobre el snapback, veremos una rápida convergencia de todas estas realidades separadas en una crisis integral. Y así cerramos este miércoles, 13 de agosto, Guardianes del Pulso Mundial. Una noche que nos mostró la diplomacia armada de Europa, la euforia financiera desconectada de la realidad, la preparación para la militarización nacional, la catástrofe humanitaria invisible, la fragilidad simbólica de la infraestructura y la desconexión moral entre el beneficio y el sufrimiento humano. La gran pregunta que emerge es existencial. ¿Pueden estas realidades paralelas seguir operando de forma independiente, o nos estamos acercando a un punto de convergencia donde la crisis diplomática, la burbuja financiera, la inestabilidad nacional, la catástrofe humanitaria y la fragilidad de la infraestructura se cruzan simultáneamente? Europa amenaza con la aniquilación económica, Wall Street celebra una prosperidad imaginaria, Trump se prepara para una guerra nacional, Sudán experimenta un genocidio invisible, el aeropuerto de Atlanta simboliza la frágil conectividad, y los sistemas globales optimizan diferentes métricas sin coordinación. Es la diplomacia armada, el engaño financiero, la militarización de la seguridad, el abandono humanitario, la vulnerabilidad de la infraestructura y la desconexión moral, todo coexistiendo en el mismo planeta pero operando como si fueran universos separados. Y esa desconexión revela exactamente por qué este momento es singularmente peligroso. Por primera vez en la historia moderna, tenemos múltiples sistemas sofisticados operando con una optimización máxima dentro de sus propios dominios, mientras permanecen completamente ciegos a las interdependencias que podrían causar un fallo simultáneo. Una noche en la que descubrimos que cuando todo funciona perfectamente dentro de su propio silo, el resultado puede ser un fallo catastrófico cuando esos silos finalmente interactúan. O como decimos en BBQ Noticias, una noche en la que cada sistema logró el máximo rendimiento mientras ignoraba por completo que el máximo rendimiento de forma aislada puede crear un colapso sistémico en la integración. Soy Isabela Briones. Si esto te ayudó a entender por qué el mundo puede alcanzar simultáneamente récords financieros y ultimátums diplomáticos mientras la gente muere en muertes invisibles, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos mañana con un análisis de si Irán se arriesga con la amenaza de Europa y cómo reaccionan los mercados financieros cuando la realidad diplomática finalmente interfiere en la celebración de los beneficios. Esto fue BBQ Noticias.